Ha pasado bastante tiempo de no hablar del Chapter 1 de Poppy Playtime, así que vamos a mostrar su fase temprana de desarrollo. ¡Let's go! A principio se tenía pensado que al iniciar el juego nuestro protagonista entrase a la fábrica conduciendo un auto, todo esto dándose en un atardecer soleado, las cuales los desarrolladores quitaron después en la versión final para empezar estando en la fábrica acompañado de la noche con un cielo estrellado. El exterior de la fábrica junto a la luz del atardecer es parecido a la pantalla principal del menú del juego. Podemos ver la mano de Player conduciendo el auto, por lo que en la fase beta se consideraba que fuese un humano. También podemos ver que Player, antes de entrar a la fábrica, se apreciaban tanto el auto como los estacionamientos a la distancia en compañía del sol de la tarde. Dicho estacionamiento lo volvemos a ver otra vez, donde Poppy está siendo llevada por el Grabpack mientras esta daba vueltas. La entrada o lobby principal se veía de esta forma, donde a tu izquierda tenías la puerta bloqueada para acceder al Grabpack, mientras que en la versión final tenías que pasar por un pasillo primero antes de llegar a dicha puerta. Las paredes estaban decoradas con todos los personajes del Chapter 1, mientras que en la versión final todos desaparecen, dejando únicamente la cara de Huggy Wuggy. En una de las entradas principales tenían un sistema de detección de metales o armas, mientras que en la versión final se dejó un pasamanos convencional. El logo de bienvenido era con letras negras con relieve de gran tamaño, mientras que en la versión final es un globo de texto pintado. Anteriormente se tenía pensado usar los baños cuyas puertas de colores servían para desbloquear el código. Dicha idea terminó siendo descartada para darle paso a una tienda de compra de juguetes usando el tren de juguete para el código de seguridad. El video tutorial iba a ser proyectado en la pared justo como se mostraba en el tráiler oficial del Chapter 1, pero fue cambiada para usar videos en formato VHS. El icónico juego de la memoria musical del Chapter 2 tenía pensado incorporarse en el Chapter 1 en algún punto de la fábrica, y si esto hubiese llegado a hacerse realidad, el conejo Bunzo se hubiese salvado de palmarla a manos de Mommy. Justo antes de entrar para encontrarnos con Huggy existían unos objetos que había que recoger. El desarrollador no recordó para qué era este objeto, pero quizás sea para restablecer la electricidad, ya que justo en ese momento las luces se habían ido, cosa que en la versión final se sustituyó por el puzzle eléctrico. En la sala principal podemos ver que Dienton era muchísimo más pequeño en comparación a su versión final de más de 3 metros, y que en un principio se llamaba Huggy y luego le pusieron el apellido Wuggy. Tenemos distintas tomas de la muñeca Poppy, las cuales en una de ellas, en el reflejo de sus ojos, aparece Mommy Longlegs. Cuando terminabas de jugar te salía una imagen final diciéndote gracias por jugar, mientras que en la versión final fue cambiado para mostrarte los créditos del juego. Los desarrolladores nos dijeron que tenían pensado hacer un Poppy Playtime completamente diferente, las cuales ni siquiera era una fábrica, sino de una casa, donde tú como protagonista eras un juguete y tenías que avanzar para sobrevivir. También se nos muestra a un Huggy diferente, las cuales viéndolo bien me hace pensar que nos estaba persiguiendo y con la ayuda de la linterna hacíamos que detuviese su persecución. A todo esto es curioso que el protagonista en las fases de desarrollo haya sido un humano, pero también haya sido un juguete. ¿Con cuál crees tú que es Player actualmente? Como detalle extra también nos hablaron del Chapter 2, las cuales existen 6 diferentes personajes de la memoria musical que fueron puestos como nuestro enemigo antes que lo hiciese Bunzo, y uno de ellos era la Flor Daisy, como vimos en el tráiler oficial. Existe una cantidad enorme de personajes que nunca fueron mostrados en el Chapter 2. Esto no debe confundirse con los juguetes rechazados, ya que estos sí llegaron al juego, sino de otros que nunca se revelaron. También se nos dice que existen 3 Mommy Longlegs que jamás fueron mostradas en el juego. Estas nuevas arañas son completamente aparte a las versiones rechazadas Mommy Rejected versión número 1 y versión número 2. A todo esto debemos recordar de que Poppy Playtime Chapter 2 cumplirá su primer aniversario el 5 de mayo y se celebrará mostrando algunas curiosidades y aspectos del juego, así que estaremos expectantes. Y ese sería el video mostrando la fase de desarrollo de Poppy Playtime Chapter 1. Comparte tus comentarios, muchas gracias por el apoyo y nos vemos en la próxima. Siempre que mires el atardecer, recuerda siempre que hay una linda araña esperando por ti.